Buenos días. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el Moon hasta ahora? Ya están un poco hambrientos. Bueno, vamos a tratar de ser lo más breve posible para pasar al lunch. Bien, el tema que vamos a conversar ahora es el tema de la configuración de VLANs, que es una configuración bastante sencilla. Ya la conocemos a nivel de los routers, a nivel del router OS, pero con la línea de productos de los switches, de los Cloud Router Switches, sí tiene unas cuantas diferencias y, bueno, definitivamente un mejor rendimiento. Entonces vamos a ver unas cuantas configuraciones y de los diferentes escenarios en los que se puede implementar, ¿no? Bueno, un poco sobre mí. Mi nombre es Miguel Ojeda. Soy ingeniero en sistemas con mención en telecomunicaciones. Soy propietario de la empresa Home Capacity para Ecuador y para Latinoamérica. Actualmente tengo todas las certificaciones de MikroTik, soy instructor certificado y consultor. Tengo experiencia con MikroTik ya desde el año 2009 y con la parte de entrenamientos desde el año de 2011. Como compañía, pues nos dedicamos a la parte de asesorías, consultorías técnicas, soporte en sitio, soporte remoto, entrenamientos en la línea de MikroTik. También tenemos entrenamientos con otros fabricantes. Y para Ecuador, pues somos distribuidores autorizados. Trabajamos mucho en la parte de proyectos y en la parte de implementaciones. Y una de ellas, justamente, que lo voy a presentar como caso de éxito acá, una implementación que justamente realizamos con los Cloud Router Switches. Durante mi estancia acá en Colombia, he estado acá ya una semana antes, hemos estado haciendo ya algunos entrenamientos acá. Tenemos las personas que se han certificado hasta ahora, los estudiantes en MTCNA, los estudiantes en la ingeniería de ruteo, en la ingeniería de Internet Networking y en la ingeniería de User Manager, que son los entrenamientos que hemos realizado hasta previo al Moon. Y estos son nuestros próximos entrenamientos, ¿no? Posteriormente al Moon, pues regresamos a realizar entrenamientos y los entrenamientos que tenemos programados para los próximos meses en todo lo que es Latinoamérica y Centroamérica. Bien, la agenda que vamos a revisar es bastante sencilla. Rápidamente vamos a ver un poco de la diferencia del por qué escoger switch en lugar de bridge. A muchos les gusta trabajar en bridge, vamos a ver por qué, cuál es la diferencia, ventajas de cada uno de ellos. VLANs, un poco el detalle del concepto de qué es una VLAN y cuáles son los términos más comunes que encontramos de las VLAN cuando las referimos sobre los switches. Una configuración básica de cómo crear un switch dentro de Router OS. La configuración de crear múltiples switches, que es una de las ventajas que me da un Cloud Router Switch, tener la posibilidad de crear varios switches virtuales dentro de un switch físico. La configuración de un escenario inter-VLAN, manejar la parte de switching con la parte de routing. La traslación de VLANs y al final unas cuantas recomendaciones y la presentación de un caso de éxito. Entonces, nuestra primera pregunta es ¿por qué switch y no bridge? ¿O por qué bridge y no switch? ¿En qué casos los usamos? Bueno, la primera diferencia es que el uno se lo realiza en software, que es el bridge. Por lo tanto, vamos a tener más consumo de CPU. Mientras que los switches se hacen a nivel de hardware, por medio de un chip que traen los equipos. Dependiendo de los modelos, hay routers que traen más de uno, ¿sí? En el caso de los Cloud Router Switches, tienen un chip particular que me provee un alto rendimiento en cuanto a la conmutación de paquetes. Funcionalmente son iguales, con los dos consigo exactamente lo mismo, pero operacionalmente son muy diferentes. En la imagen que ustedes pueden apreciar ahí, vemos la configuración del bridging, la línea roja, vemos cómo pasa por CPU, mientras que la línea verde, que es la parte de switching, pasa directamente por un hardware independiente, dedicado a la parte de conmutación. Y eso lo hace más eficiente. ¿Cuál es la ventaja de escoger un bridge? ¿Por qué si switch es eficiente mucho más que bridge? Simplemente es por el tema de que el bridge me permite a mí unir tecnologías. Por ejemplo, una interfaz Ethernet con una interfaz inalámbrica, ¿sí? Esto es algo que puedo hacerlo con un bridge. La serie de los Cloud Router Switches de MikroTik
¿sí? Tienen altamente integrados un procesador MIPS que da un alto rendimiento en cuanto a la conmutación de los procesamientos de los paquetes. Se los puede incluir en diferentes diseños a nivel de Ethernet. Podemos trabajarlos como switches de capa 2, no administrables, como un switch común y corriente. Podemos administrarlo como un switch administrable de capa 2 y también podemos darle funcionalidades de un switch de carrier class. Ya hablamos de funcionalidades que han sido incluidas en esta línea de productos en particular. Hablamos de shaping, hablamos de controles de tormentas de broadcast, forwarding, entre otras, que son las que se mencionan acá, ¿no? Todas estas son las características que están incorporadas dentro de un Cloud Router Switching. Entonces, nos vamos a centrar particularmente en la parte de VLANs, ¿sí? El crear VLANs dentro del router OS es bastante sencillo, pero las personas que intentan hacerlo ya en un Cloud Router Switch se ven un poco confusas de cómo es el proceso de creación de las VLANs. Entonces vamos a tratar de aclarar esa parte de una forma más sencilla. Bueno, el VLAN simplemente es un método de crear varias redes lógicas sobre una misma interfase, sobre una misma red física, ¿no? Ese es el concepto que nos da Wikipedia. Son útiles para reducir dominios de broadcast y ayudan a la administración de una red. La puedo administrar de una mejor manera, de una manera más eficiente. Normalmente cuando hablamos de VLAN usamos el término de encapsulamiento. Se encapsula. Entonces el término de encapsulamiento no está tan bien utilizado cuando hablamos de la parte de VLAN, porque lo que hace no es encapsular, sino añadir. Añade una cabecera de 32 bits y lo hace entre el campo de la MAC address origen y el campo Ethernet type del frame original, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo bastante claro y es donde se añade la cabecera de una VLAN. ¿Qué términos usamos dentro de lo que es una VLAN? Puertos tagueados, puertos no tagueados, puertos troncales, puertos híbridos, puertos de acceso, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un puerto tagueado? Simplemente que es un puerto al que se le va a agregar una etiqueta o un tag de VLAN, ¿sí? VLAN 100, VLAN 101, VLAN 102. El término un target hace lo contrario, lo que hace es eliminar ese tag de VLAN. El puerto troncal lo conocemos como un puerto que va llevando o va tagueando más de una VLAN. El puerto de acceso, solamente una, ¿sí? Y esa es una diferencia bastante particular en los equipos de MikroTik. A diferencia de otros fabricantes, nosotros tenemos que definir en la configuración qué tipo de puerto es el que estamos configurando. Si es un puerto acceso, ponerlo en modo acceso. Si es un puerto troncal, ponerlo en modo troncal y añadirle cuáles son las VLAN que van a pasar por ahí. En el caso de MikroTik no es necesario. Basta que yo configure una VLAN sobre una interfase y automáticamente es un puerto de acceso. No necesito definirlo, porque es por teoría. Igual cuando es un puerto troncal, si ya le pongo más de una VLAN, está trabajando directamente como un puerto troncal, ¿sí? Aquí tenemos un gráfico, tenemos un switch, donde hemos definido varios puertos asignados a un determinado número de VLAN. Separando de un mismo medio físico, hemos separado diferentes dominios de broadcast, ¿sí? Entonces tenemos un dominio de broadcast para la VLAN 10, uno para la VLAN 11 y uno para la VLAN 2. Cada uno de esos puertos se encuentra en modo acceso porque solamente permite el tag de una VLAN, donde nosotros conectamos los dispositivos. El puerto número 10, que está de color rojo, representa un puerto troncal. Este se conecta hacia un router que efectivamente nos va a dar una salida a internet. Como ese puerto debe llevar y debe darle acceso hacia el router a las 3 VLANs, voy a pasar más de una VLAN y eso lo hace automáticamente un puerto troncal, ¿sí? ¿Cómo hago la configuración de un switch con MikroTik? Los switches también tienen una configuración de fábrica. Cuando tú adquieres un switch, todos los equipos, todos los puertos ya vienen en modo switch tomando una interfase master que es la interfase 1, ¿sí? Pero si yo reseteé la configuración, le borré la configuración de fábrica al switch, yo necesito hacer la configuración manual. Para esto lo que hago es simplemente darle clic sobre las interfaces Ethernet, darle un doble clic, buscar el parámetro master port y seleccionar cuál va a ser la interfase Ethernet que va a servir como master. En un entorno de switch nosotros trabajamos los puertos acá como master y esclavos. En los routers, ¿qué limitación tenemos? Que solamente puede haber un puerto master.
Si nosotros configuramos varios puertos, ¿sí? Puerto 2, 3, 4, y le ponemos como master port al puerto 1, yo no puedo designar a otro de los puertos como un puerto master. El router me va a dar un error diciéndome que ya existe un puerto master. Esa es la ventaja con los switches. Yo puedo crear diferentes grupos y puedo tener más de un puerto master, y esto lo que va a hacer es separar a diferentes grupos de switch, ¿sí? Entonces, dándome la posibilidad de tener varios switches, lógicamente, dentro de un mismo switch físico. Esto es lo que les estaba comentando ahora, ¿sí? La configuración de múltiples puertos master. Cuando yo hago esta configuración es muy importante tener en cuenta que debemos mantener la conectividad con el equipo. Bajo cualquier circunstancia, en cualquier configuración, switch, router, dependiendo de qué configuración estemos haciendo, es probable que podamos perder la conectividad con el equipo, por cualquier circunstancia. Entonces siempre es bueno tener cubierto esto. En el caso de los switches, trabajar con un puerto de consola, ¿sí? Utilizar el puerto master con el chip que viene definido en el router. Si nosotros vamos al menú switch de los routers, vamos a ver que hay un switch definido ahí, switch 1 o switch 2, dependiendo de los equipos, ¿sí? Configuración de VLANs ya en el entorno de switch directamente, y asignar los puertos a grupos de configuración del perfil de aislamiento de puertos. Cuando yo a nivel de switching selecciono puertos y los pongo en una VLAN, lo que estoy haciendo es aislándolos. MikroTik tiene una VLAN por defecto a nivel de switches. Son VLAN que ya vienen ahí en el router. La VLAN 4095, y a medida que yo voy aislando puertos, estas VLAN van siendo creadas automáticamente. 4091, 4090, etc. Entonces, la configuración del puesto de puertos master yo la puedo hacer manualmente, pero también la puedo hacer con ayuda de scripts. Y esto es una muy buena práctica para las personas que optimizan su tiempo. Scripts como los que están ahí me permiten automáticamente liberar o crear grupos de switches dentro de los routers, ¿sí? Los que conocen un poco de programación, cuando trabajamos con scripts, pues es bastante conocido, con la programación bastante relacionado. Ahí lo que tenemos simplemente es una regla de for, donde hace una sentencia de una configuración repetitiva para ir creando los grupos de switches, como los tenemos aquí, ¿no? Tenemos dos grupos. En el primer grupo la interfase 13 hace de puerto master, y en el segundo grupo la interfase 20 hace de puerto master. Entonces logramos conseguir tener dos pequeños switches de 5 puertos cada uno. Y en una configuración inter-VLAN, yo pudiese conectar cada uno de esos puertos master a un router diferente, ¿sí? Y pudiese hacer una configuración un poco más avanzada, manteniendo la comunicación, inicialmente en la parte switching y luego dejarle al router que haga la parte de routing, comunicando entre VLANs, entre los diferentes grupos de switches. La configuración inter-VLAN la tenemos acá, ¿sí? Acá se dan los dos procesos simultáneamente. Tenemos 3 computadores, cada uno de ellos va tagueado con una VLAN, donde se recibe en el switch. Y finalmente pues tengo un puerto troncal que comunica hacia el router. Eso significa que la dirección gateway que van a utilizar los usuarios en cada una de las VLANs no está configurada en el switch, está configurada en el router, ¿sí? Entonces para eso necesito de la configuración de un puerto troncal entre el switch y el router. En el router, creo que todos conocemos, es tan sencillo, simplemente ir al menú de interfaces, VLAN, añadirlo y ponerlo sobre la interfaz. En el switch es un poquito más complejo que eso, ¿sí? Porque tenemos que definir cuál es el ingreso del tagueo de la VLAN, cuál es el egreso del tagueo de la VLAN, y definir la VLAN a nivel del switch y del hardware para que se comunique con la interfaz de VLAN lógica. Una vez que yo creo la VLAN, pues puedo tener servicios de HCP, PPP, cualquier servicio que yo pudiese tener dentro de cualquier switch. Bien, les voy a mostrar un escenario de ejemplo, y en base a este escenario vamos a ver cómo haríamos las configuraciones en un switch MikroTik. Entonces vamos a tener como ejemplo un pequeño ruteador, donde su interfase 1 es la que va a tener 3 VLANs, VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30, ¿sí? Que va a ser la dirección IP de gateway para los diferentes grupos que están sobre el lado derecho. En medio vamos a tener un Cloud Router Switch, definiendo su puerto 24 como el puerto troncal. Sobre el lado derecho vamos a tener puertos definidos, puerto 15, 16 y 17 van a pertenecer a la VLAN 10,
El puerto 18, 19 y 20 van a pertenecer a la VLAN 20 y los puertos 21, 22 y 23 van a pertenecer a la VLAN 30. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué configuración necesitamos hacer del lado del ruteador y qué configuración necesitamos hacer del lado del Cloud Router Switch. Bien, empecemos con el router. Lo que ya conocemos. Vamos al menú de interfaces en la pestaña de VLANs y lo que hacemos es añadir una VLAN. Y lo único que debemos definir es el nombre que va a tener nuestra VLAN, el ID de nuestra VLAN y sobre qué interfase va a ir creada la VLAN. En este caso vamos a trabajar con el puerto 1 del ruteador. ¿Sí? Por lo tanto, las 3 VLANs van a ser creadas sobre la misma interfase física. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra analogía de un puerto troncal dentro de un ruteador. ¿Qué más tenemos que hacer en el ruteador? Configurar un direccionamiento IP para cada una de esas VLANs. Estas van a ser las IPs que van a servir de gateways a los usuarios finales en cada una de las VLANs a través del switch. Ponemos las IPs, por ejemplo, 172.20.1.1 VLAN 10, 20.2 VLAN 20 y 30.3 y 20.3 VLAN 30. ¿Okay? La configuración del router en el paso 3, para evitar hacer direccionamiento estático en los usuarios finales, vamos a levantar un servidor de HCP. Para esto podemos hacer uso del wizard que ya trae MikroTik. Para esto, como ya configuramos las IPs, dentro de lo que es la configuración del setup, no vamos a tener ningún problema. Prácticamente la configuración es siguiente, 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 hasta finalizar. Entonces, disponemos de un servidor de HCP para cada una de las VLANs. Bien, vamos con el switch. Primero tenemos que definir el puerto troncal que va a ser el puerto 24. Por lo tanto, vamos a comunicar a los diferentes puertos hacia el puerto 24. ¿Sí? Entonces vamos a crear puertos de switch donde el puerto 24 va a ser el puerto master y los puertos del 15 al 23 van a ser los puertos esclavos. ¿Sí? Es una configuración de switch sencilla como la primera que les mostré. Entonces lo podemos hacer manualmente o nos podemos valer de un script para poderlo realizar. Damos clic a cada una de esas interfaces, de la 15 a la 23, y en el parámetro master port seleccionamos que el puerto master va a ser el 24. ¿Ok? Bien. Ahora la definición de puertos de acceso. Para esto me voy al menú de switch. ¿Sí? En el menú switch tenemos la configuración de VLAN. Acá no hago nada en el menú interfase VLAN como lo hacía en el router. Entonces empiezo a agregar la primera. Y lo primero que tengo que hacer es definir los puertos. ¿Qué puertos son los que van a verse afectados por esa configuración? En el primer caso, vamos a escoger los puertos 15, 16 y 17, que de acuerdo al diagrama que les presenté, van a estar asociados a la VLAN 10. ¿Sí? Entonces, servicio de VLAN que viene, cualquiera. Servicio de VLAN que va a salir o va a crear, cualquiera. ¿Cuál va a ser el nuevo VLAN ID del cliente? 10. ¿Sí? Para la VLAN 20 escojo los puertos 18, 19 y 20. Y para la VLAN 30 escojo los puertos 21, 22 y 23. Entonces con eso ya hago la asociación de una VLAN a cada una de esas interfaces. ¿Sí? Entonces al tener solo un tag de VLAN son puertos de acceso. Paso 3. Configurar el modo troncal. Vamos a la pestaña VLAN Tagging, ¿sí? Damos a añadir y lo que empiezo es a definir la VLAN 10 y cuáles van a ser los puertos tagueados, en este caso el puerto 24. ¿Sí? En algunas versiones de los switches, esa pestaña de VLAN Tagging se llama Egress VLAN. ¿Sí? Es la misma. Entonces en este caso hay una versión diferente, por eso se llama VLAN Tagging. Ponemos la VLAN 10, ¿por dónde va a salir? ¿Cuál va a ser el egreso de la VLAN? El anterior fue el ingreso. Ponemos VLAN 10 que va a egresar por la interfase 24, la VLAN 20 va a egresar por la interfase 24 y la VLAN 30 también va a egresar por la interfase 24, porque es la interfase que va conectada hacia nuestro ruteador. ¿Sí? Finalmente lo que hago es añadir las definiciones de la VLAN en lo que es el switch.
¿sí? Para que el hardware pueda reconocerlas. Entonces, en la primera pestaña donde yo creo las VLANs, lo que hago es crear la VLAN propiamente. Entonces, creo la VLAN 10 y especifico cuáles van a ser los puertos asociados a esa VLAN. ¿Sí? VLAN 10, puerto 15, 16, 17, VLAN 20, 18, 19 y 20, y VLAN 30, 21, 22 y 23. ¿Sí? Entonces, 3 pasos: el ingress VLAN, el egress VLAN y creación de las definiciones de VLAN. ¿Sí? Con eso vamos a tener nosotros la comunicación del escenario que les mostraba aquí. ¿Sí? Entonces, cuando un usuario se conecte al puerto 15, va a ser tagueado con un ingress VLAN de VLAN 10. ¿Sí? Él va a pasar por la VLAN 10 y la VLAN 10 está pasando como un egress VLAN por la interfase 24. Eso le va a permitir llegar a la interfase 1 del router. Y al pertenecer al mismo dominio de broadcast, el router lo que va a hacer es asignarle una dirección IP por medio del DHCP que creamos en el ruteador. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo los procesos de switching y los procesos de routing. Una vez que el router conoce las 3 VLANs van a poderse comunicar entre ellas por proceso de ruteo, porque el router conoce cómo llegar a cada una de las redes. Otra ventaja que me permiten hacer los switches es la traducción o la traslación de VLANs. Yo puedo recibir por un puerto la VLAN 101, por ejemplo, y egresarlo por otro puerto con una VLAN diferente, no necesariamente con la misma VLAN. ¿Sí? Entonces, en el caso 1, yo recibo la VLAN 101 por un puerto y por otro puerto envío la VLAN 201. Entonces, hago un cambio de TAC. Eso se llama traslación de VLAN y también me permite hacerlo los Cloud Router Switches. ¿Sí? Entonces, tenemos las configuraciones ahí. Puedo hacerlo también en sentido opuesto, recibirlo por el lado 201 y por el otro lado 101. Entonces, cuando los dispositivos de la VLAN 101 quieran comunicarse con los dispositivos de la VLAN 201, van a poderlo hacer sin ningún problema. En teoría, como que pertenecieran a la misma VLAN. ¿Sí? Si nosotros hacemos una captura con una herramienta como Wireshark o cualquier herramienta de tráfico, vamos a poder visualizar el tag de VLAN en la cabecera, cómo ha cambiado cuando ingresa por un puerto y cuando sale por el otro puerto. Otras configuraciones que yo puedo hacer con los switches. Puedo hacer VLANs basadas en MAC address. ¿Sí? Basado en la MAC address o en los prefijos de la MAC address, yo puedo especificar un tag de VLAN. Por ejemplo, yo pudiese conectar en un switch teléfonos IP de X fabricante. La MAC address ya identifica el fabricante y por eso yo pudiese decir que todos los teléfonos de ese fabricante en particular van a ser tagueados por mi switch con una VLAN, con una etiqueta específica, por ejemplo VLAN 100. ¿Sí? Entonces no necesito estar identificando puerto por puerto en donde conecté el teléfono. Simplemente por medio de su MAC address, él puede manejar las etiquetas de las VLANs. Limitaciones de ancho de banda basada en puertos, ¿sí? También lo puedo hacer. Con esto aseguro que los hosts que estén infectados con virus, por ejemplo, que es uno de los problemas muy comunes, eviten saturar los enlaces de uplink. Control de tormentas de broadcast basados en puertos, esto también es importante. ¿Sí? Sin embargo, hay soluciones o hay dispositivos que requieren de estas tormentas, pero a nivel de los switches podemos disminuir el impacto que podría causar en la red. Hay otras formas de implementación, hay otros escenarios de implementación también. Lo podemos encontrar en la wiki de MikroTik, en la sección de Cloud Router Switching Examples. ¿Sí? Estas mismas implementaciones que les acabo de mencionar están en esa página de MikroTik, especificadas en detalle cómo hacer la configuración. Hay bastantes ejemplos, cómo sería la sintaxis, ¿sí? Y cuáles serían los resultados para que ustedes puedan verificar que la configuración que han hecho la han hecho correctamente. Recomendaciones. Dejar de hacer bridge cuando tengo un switch. Me he topado ya con algunos clientes en algunas implementaciones que tienen Cloud Router Switches implementados, pero tienen los puertos en bridge. ¿Sí? Y no es que están uniendo tecnologías inalámbricas porque el switch no dispone de una. Entonces, hay modelos que sí, hay modelos que no. Pero es no utilizar el equipo correctamente, no utilizar el rendimiento del equipo y sacarle el provecho realmente que tenemos. Casualmente me encontré con un cliente que tiene un CCR 1072.
Todos sabemos qué tan robusto es ese equipo y lo está usando como switch. ¿Sí? Cuando tenemos soluciones para ese entorno de switching que son muy efectivas para hacer lo que necesitamos hacer y utilizar un equipo pues de una gama más alta como debe ser. Los Cloud Router Switches tienen muchas características, ¿sí? Pero tranquilo, no tienes que aprendértelas todas. Mira qué es lo que necesitas, cuál es tu requerimiento y esa configuración en particular, tómala, practícala y la vas a poder dominar. El que quiere todo, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si tú quieres dominar todo, se te va a hacer complicado. No todas las configuraciones son iguales. Hay muchas diferencias en las configuraciones del switch. Entonces, debemos estar fijos en qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos para poder implementar algo correctamente. ¿Sí? Bien. Esto de acá es algo que vamos a tener como feedback por usar switches, implementarlos eficientemente, que básicamente es que nuestra administración dentro de la red sea más eficiente en comparación a hacerlo con otro tipo de equipo o con otra configuración. Este es el caso de éxito que les mencionaba, ¿sí? Lo implementamos en Ecuador, es una exportadora, tiene cerca de 6 sedes, 6 haciendas diferentes, y lo que tienen, pues, en cada lugar lo que tenían es un switch TP-Link conectando a los usuarios a través de enlaces de datos de un proveedor que les da el servicio. Entonces, uno de los requerimientos que quería el proveedor era centralizar la gestión de su red. 1. Y 2, manejar todo con VLANs. Ahí donde lo ven en el mismo escenario, él tenía solo una red plana. Una red que compartía hacia todas las haciendas. Entonces, por ejemplo, la 192.168.1.1 estaba en Guayaquil y la .2 estaba en una hacienda, la .100 estaba en otra hacienda. Entonces, el dominio de broadcast que eso generaba y los problemas que teníamos, porque además tenía problemas de virus, generaba un impacto muy alto en la red. Entonces, lo primero que hicimos fue desplegar una implementación para ellos, definir los equipos con los que vamos a trabajar, pusimos un router 1100 en la cabecera, su tráfico no es tan alto, y en cada una de las haciendas y como un switch de core principal, pusimos un Cloud Router Switch. Pasamos la configuración de InterVLANs. ¿Cómo pudimos pasar a través de los routers de los proveedores? Creando túneles site-to-site. De esa forma creamos entre las haciendas y la sede, la matriz, conexiones como que estuviésemos punto a punto. Entonces podemos manipular toda la red al antojo que nosotros queramos, incluso implementar protocolos de ruteo dinámico como OSPF. ¿Sí? Hoy en día, esta empresa, esta exportadora, tiene sus comunicaciones de forma más eficientes. El administrador de red se ha visto muy complacido con el trabajo que se realizó y con el rendimiento que tienen los equipos. Entonces, los invitamos a que utilicen el Cloud Router Switch, no solamente que lo utilicen, sino que lo utilicen bien, ¿sí? A tratar de dejar un poco de lado el bridge cuando no lo necesitamos. Si venimos acostumbrados a eso, que vamos a quererlo usar siempre, pero entendamos que hay cosas que pueden ser más eficientes para nuestra red. ¿Sí? Bueno, estos son los enlaces que utilicé para preparar la presentación, la página de MikroTik, otras presentaciones de otros instructores en otro de los eventos. ¿Sí? Listo, hasta ahí. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Buen día. Para el caso de, digamos que del bridge se maneja el RCTP, para el caso de las CRS en los switches, ¿qué protocolo hay? También tenemos el Spanning Tree. ¿Pero en qué parte se maneja? Hay una configuración en la parte de los switches directamente, en el menú switch, para la habilitación del Spanning Tree. Tendría que ver la configuración detallada para pasarte el dato. Ok, gracias. Buenos días. Yo tengo una pregunta. No me quedó muy claro lo que hace la traslación de VLANs y no sé si eso tiene relación directa con cómo hacer que dos VLANs se puedan comunicar o cómo se haría esa configuración. Dos VLANs diferentes. Ok. Ya, la traslación de VLAN simplemente es un cambio de tag. O sea, yo puedo tener dispositivos con una VLAN de un lado para que se comuniquen entre ellos VLAN 101, pero cuando vengan con un puerto en particular,
este pueda comunicarse con otro, y para eso necesito cambiar el tag. Recuerda que para que los dispositivos se comuniquen en la misma VLAN deben pertenecer al mismo ID o tener la misma etiqueta. Entonces yo puedo tener puertos de acceso con VLAN 101 para unos dispositivos, pero uno de ellos necesito que también pertenezca a otra de las VLANs. Entonces la forma de que no podría pertenecer a las dos VLAN al mismo tiempo. Entonces la traslación es una opción que me permite a mí reemplazar los tags de VLAN dependiendo hacia dónde va, tanto en la ida como en la vuelta. Ahí voy. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, ¿necesariamente hay que implementar un router o ese CRC puede hacerme las dos funciones tras de el subnetting con VLANs y el tema de enrutamiento? Ok, el Cloud Router Switch también puede hacer enrutamiento. La parte de la configuración inter-VLAN requiere de un router adicional porque necesitamos sacar las VLAN como gateways aparte. El Cloud Router Switch pudiese manejar por su cuenta enrutamiento y por su cuenta también podría manejar solo switching, o sea, no es la dependencia de un router necesaria para manejar conmutación de VLAN dentro de un switch. Pero si quieres implementar la solución de inter-VLAN, sí necesitamos de un router. Es decir, las dos soluciones no se pueden implementar en el CRC. Claro, la cuestión, recuerda que la VLAN es capa 2. Sí. La necesidad de implementar un escenario de inter-VLAN es que la VLAN pase a través de las redes de capa 3. ¿Sí? Entonces, escenarios donde quisieras tener, por ejemplo, en el escenario que nosotros tenemos en el dominio de broadcast de la sede matriz la VLAN 101, y en una de las haciendas tenemos la misma VLAN 101, y los dispositivos se ven en ambos lados, a pesar de que pasan por una red IP. Y la segunda pregunta es, en algunos casos se utiliza un servidor como un firewall, como un proxy en el cual se manejan puertos troncales. ¿El CRC me permitiría la comunicación entre ese servidor? Sí, por supuesto. Casualmente en el tema del escenario nosotros tenemos implementado ahí un equipo que es un pfSense, y el pfSense está conectado directamente al Cloud Router Switch. Manejando el tema del enrutamiento entre las VLANs. ACLs, control de páginas. Entonces, si alguien quiere salir, primero pasa por el pfSense, y del pfSense vuelve a pasar hacia el router principal. Okay, muchas gracias. Listo, gracias.